bienvenida al doctor Sergio Sánchez Bustos. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile con especialidad en salud pública, doctor en Humanidades Médicas y Ciencias Sociosanitarias por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en salud pública por la Universidad de Chile y MBA por la Universidad Andrés Bello. Doctor Sergio, bienvenido. Bueno, le agradezco a la organización, a Tercan, la posibilidad de conversar con todos ustedes. Un placer. La presentación que yo tengo es una presentación que viene de la práctica clínica y también del pensamiento de la salud pública. Yo trabajo como director médico de una asociación que se llama Latinoamérica Reforma, que es una ONG que tiene como misión lograr mejores políticas de drogas en Chile y en la región. Y tiene un área de trabajo fuerte con pacientes. Por estos días estamos completando más o menos los 10.000 pacientes atendidos con cannabis medicinal desde el año 2011 más o menos. Estamos recetándolo en virtud de las convenciones de drogas, sobre todo la de 1961, pero también la ley chilena, que como bien explicó el abogado Perdomo recién, está muy emparentada con las leyes de los otros países y con la misma convención. Así que los invito a visitar la página web nuestra y también el sitio del Facebook para que se enteren de lo que estamos haciendo ahí en tiempo real. Lo que yo quiero hablar hoy día es básicamente de cómo y por qué nosotros nos atrevemos a hacer esto que estamos haciendo como médicos, como profesionales, ¿ya? Y existen algunas revisiones sistemáticas que son las más importantes, creo yo, son estas que pongo aquí con sus enlaces para que después ustedes las puedan revisar si quieren. Algunas de ellas son muy conocidas, como la primera, que es de la Academia de Ciencia, de la Ingeniería y de la Medicina de Estados Unidos, de América, del año 2017, que hace una revisión sistemática de bastantes miles de estudios y que llegan a la conclusión de que es efectiva, digamos, suficientemente con los criterios que se exige para las otras sustancias, tanto para dolor crónico como para espasticidad en esclerosis múltiple, como para náusea y vómito asociados a quimioterapia, ya sea esta de VIH-Sida o de terapia oncológica. Pueden revisarla, ahí también hay evidencia de efectividad, quizás con menor grado de certeza, como ellos mismos lo ponen, para una serie de otras enfermedades que incluyen otras enfermedades dolorosas, insomnio, trastornos ansiosos, en fin, algunos otros trastornos psiquiátricos como el estrés, el desorden de estrés postraumático, el autismo, la epilepsia refractaria, en fin, es muy, muy interesante. Después tenemos este otro estudio que lo seleccioné porque es anterior, es del 2014 y es de la Sociedad Americana de Neurología, que es una revisión sistemática también, muy interesante, que muestra también un poco lo mismo. Estudian diversos tipos de derivados del cannabis, ya sea fumado, es decir, cigarrillos de marihuana para fumar, o también preparados farmacéuticos, porque vamos a ver en la presentación, una de las tesis que yo tengo es que no existe suficiente claridad conceptual que distinga estas dos formas de acceso, precisamente porque el acceso no está bien regulado en nuestros países, como mostró el abogado recién, ¿no? Existen falencias de regulación en diferentes países que hacen que el paciente tenga que acceder a esta terapia de manera no muy farmacéutica, que digamos, sino que se ha optado por el tema del uso herbolario, como en México, o el fitofármaco, como en Colombia y en Chile, porque la regulación no ha estado a la altura de la demanda social. Y esto tiene que ver probablemente con la forma también de funcionar de los cannabinoides que están adentro de la planta de cannabis sativa, que, como muchos de ustedes sabrán, funciona bajo la lógica del efecto séquito. Esto quiere decir que son un conjunto. Hay más de 140 cannabinoides identificados y también hay bastantes terpenos identificados
y todas estas moléculas interactúan farmacológicamente entre sí en el interior del cuerpo y dan como resultado un efecto clínico. Por lo tanto, las regulaciones que están pensadas en fármacos específicos para objetivos específicos no están dando el ancho en el caso de los derivados del cannabis y otros fitofármacos, y esto produce un problema epistemológico muy interesante que se traduce en este conflicto entre los médicos que dicen que la marihuana no sirve para nada, que es una droga que produce adicción, y los médicos que decimos que en realidad tiene algunas utilidades médicas bien importantes y que tenemos que avanzar en permitirle a las personas utilizarla. Hay otro informe que está aquí en el número 3, que es el que le permitió al gobierno alemán permitir el uso de derivados de cannabis en su red hospitalaria, ya que es del año 2017, que son la profesora Eva Hoch y la profesora Miriam Schneider, que pueden revisarlo ahí, que también tiene unas conclusiones similares a las de los otros dos reportes, y fundamentalmente también plantea la necesidad de desarrollar mayor investigación relacionada con la seguridad y con la eficacia farmacológica de los derivados de la cannabis sativa. Y esto es muy importante porque precisamente el modelo regulatorio de Anvisa, de INVIMA, del Instituto de Salud Pública, de COFEPRIS y de todas las instituciones regulatorias de fármaco en el mundo, en general tiene que ver con esta idea que ha desarrollado la industria farmacéutica de poner un fármaco para una enfermedad e ir a medir esos resultados en contraste con grupos de placebo, que es lo que se llama estudios doble ciego randomizados. Pero como existe este efecto séquito en el caso de los cannabinoides, no se puede realizar con esa total soltura, ¿ya? También listo aquí el estudio del profesor Michael Barnes, que fue encargado por el comité del Congreso americano que está a favor de una reforma de la política de drogas, que también es muy importante porque te revela parte del problema que tiene el gobierno federal americano en este minuto, cuando tú tienes 33 estados de la Unión Americana prescribiendo alguna forma de cannabis, ya sea para uso medicinal o para uso adulto, y al mismo tiempo tienes un gobierno federal que está totalmente reacio a avanzar en cualquier forma de regulación, y así lo manifiesta en los foros internacionales, siendo uno de los principales países que se opone a lo que mencionaba el abogado Perdomo recién respecto a las modificaciones que se tienen que hacer en el agendamiento de los derivados de cannabis sativa en las convenciones de droga, lo cual facilitaría el uso de drogas. Entonces, de drogas derivadas del cannabis. Entonces, los países que más se oponen son precisamente Estados Unidos, y ahí surge un gran signo de interrogación arriba de la cabeza, porque realmente, si están permitiéndole a 33 estados adentro hacerlo, ¿por qué se están oponiendo a nivel internacional a hacerlo? Puede ser una medida proteccionista, probablemente, lo dejo planteado para el debate, pero probablemente se trata de una medida de protección de los mercados internos y de impedir el desarrollo de mercados similares en los otros países, puesto que la convención rige a todos los países y el primer país que está en falta es el propio Estados Unidos. El otro que puse es el informe de cannabinoides para uso médico, que lo puse porque es un informe mucho más reciente, que lo pueden revisar también, donde se reafirman y se agregan algunas otras de las condiciones. Y para ser bien didáctico, que entiendo yo que también es la idea de esta presentación, aquí listé las condiciones en las cuales existe demostrada evidencia de tipo A y también de tipo B para el uso de los cannabinoides. La más común, y en mi consulta yo creo que el 25% de los pacientes que acuden es por dolor crónico, que generalmente puede ser un dolor crónico neuropático, de origen postraumático, posquirúrgico o sencillamente de alguna enfermedad sistémica, también dolor crónico inflamatorio, ¿ya? También existe evidencia para el uso de los cannabinoides en esclerosis múltiple en el caso de las contracciones involuntarias de la vejiga,
¿ya? Que funcionaría. Esto está en el reporte de la Sociedad de Neurólogos Americana, lo cual es curioso. Como antimético y antinauseoso, ya lo vimos, esto es sumamente, creo que fue una de las primeras indicaciones que surgió de la propia gente usuaria de cannabis, ¿ya? Como que ellos se dieron cuenta, de la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, de la mejora de calidad del sueño en sujetos con apnea obstructiva, y yo lo ampliaría a sujetos con insomnio. Yo creo que en la consulta mía un 12 a 15% de los pacientes acuden por insomnio, con la historia de que les mejora sustantivamente su calidad de sueño, teniendo un sueño sin interrupciones y de mayor duración. Para la fibromialgia es muy especial porque existe como un non plus ultra en la cannabis para estas pacientes, y estos pacientes realmente se sienten mucho mejor con cannabis que con cualquier otro, no sé por qué abrí esto, no, que con cualquier otro fármaco como la pregabalina o los derivados de opio. Es muy bueno como orexígeno, y aquí uno tiene pocos pacientes, pero son pacientes muy agradecidos, pacientes que han sufrido anorexia de alguna de las causas, digamos, de ella, y que con cannabis son capaces de recuperar su apetito. También, por lo mismo, disminuye la pérdida de peso asociado a quimioterapia y a radioterapia. En el síndrome de Gilles de la Tourette también es importante, son niños o sujetos que tienen estos tics nerviosos, y también emisión de palabras involuntaria. En desórdenes de ansiedad y trastorno de adaptación también existe evidencia de menor grado que para las otras condiciones de dolor, por ejemplo, pero eso no quita que no exista, y clínicamente uno ve, yo creo que el 20 a 25% de la consulta de un médico que se dedica a esto es por desórdenes ansiosos. También hay evidencia para la distonía, que son las contracciones musculares involuntarias que están presentes en el Gilles de la Tourette. En autismo, donde tiene efectos bastante razonables, digamos, en una buena mayoría de los casos. En epilepsia refractaria, que son los casos más mediáticos de la niñita Charlotte, o en Argentina lo que está pasando con el Garrahan. En migraña y en migraña en racimos, que son los dolores de cabeza intratables con otras terapias, las pacientes andan muy bien. En trastorno obsesivo compulsivo, donde en realidad el paciente refiere que la obsesión y la compulsión no ceden, pero sí disminuye la ansiedad asociada al trastorno obsesivo compulsivo. Como antipsicótico también funciona, y se ha descubierto recientemente, 2 o 3 años atrás, que el CBD tiene fuertes propiedades antipsicóticas, y yo en la consulta tengo tres pacientes esquizofrénicos que utilizan la cannabis. Los 3 acuden con algún familiar o con algún tutor, evidentemente, para no meterse en problemas médico-legales, y los 3 la utilizan con fines terapéuticos como ansiolítico, y andan bastante bien. Como enfermedades inflamatorias intestinales también, ahí habría que avisarle al primer ministro de Japón, don Shinzo Abe, que esto funciona para la colitis ulcerosa, para la enfermedad de Crohn también. Regulación de crecimiento de cáncer y tumores, esto uno lo ve en los papers que ha escrito los doctores Guzmán y Sánchez de la Complutense, pero también uno lo ve en la práctica clínica. Uno tiene varios pacientes, yo diría un 5, un 10% de pacientes con cánceres, algunos de ellos con resultados bastante interesantes en términos de regresión del tamaño del tumor o de aumento de la sobrevida. Pero en todos ellos hay una mejoría de la calidad de vida que realmente es bastante impresionante. Todos mejora el apetito, mejora el sueño, disminuye el dolor y mejora el estado de ánimo. En el estrés postraumático, el PTSD, también hay varios pacientes con esto, y aquí el cannabis funciona como una especie de ordenador, al ser una droga que aumenta la percepción de las cosas, aumenta la percepción del mundo interno y también del mundo externo. Actúa como una especie de ordenador y le asigna prioridades de importancia a los recuerdos vinculados al estrés postraumático, y de esa manera los pacientes van generando un relato y van generando curación. También hay algunos activistas internacionales
como Michael Kravitz, que es el jefe de la Asociación de Veteranos de Guerra de Estados Unidos, que es un ferviente también defensor de la cannabis por esto mismo. Y también para tratar algunos síntomas del Parkinson y otras demencias, pero sobre todo Parkinson, el temor, la angustia, la ansiedad que siente el paciente, los temblores, los problemas de sueño y los problemas de alimentación también. Esto es como un resumen, podríamos hablar cada uno de estos temas, una clase especial, pero para estimularles el apetito a esta hora que va a ser hora ya de comer, les estoy dando esto para que vean, digamos, que todo esto está respaldado y puede ser motivo de estudios posteriores. Además, como informaba bien el abogado Perdomo, está pasando en Viena ahora mismo, en el seno de la Comisión de Drogas Narcóticas. Están recibiendo el informe preliminar del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, y se supone que ahora en diciembre van a hacer las votaciones para el reagendamiento del cannabis en los listados del control, ¿ya? Que como bien decían, si logramos que pase de lista 4 a lista 1 solamente, se va a facilitar la regulación en muchos de los países, sobre todo del mundo africano y árabe, que no son como nosotros los latinos, que somos más liberales en esto, y que ellos sí que están cerrados con esto. En muchos lugares todavía hay pena de muerte para los que utilicen esta sustancia, como por ejemplo además el presidente Duterte, que encuentro yo que ha sido bestiales sus declaraciones respecto de que maten a sus vecinos si es que los observan consumiendo marihuana. Por ahí vi a alguien de Filipinas, así que le mando un fuerte abrazo y mucha fuerza desde Chile. Bueno, y las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS son increíbles. Ahí están, las pueden bajar ustedes también. Por ejemplo, la primera recomendación es que existen usos medicinales de la planta del cannabis para estimular el apetito, para el dolor crónico, para el Parkinson, para el PTSD y para el insomnio. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ojo con esto, porque se está abriendo una ventana de investigación, de trabajo clínico y de regulación también, que los gobiernos nuestros están al debe ahí, pero que va a ser muy interesante en el futuro y que Belgrano tenía razón, parece, doctor Perdomo. También se ha dicho que Nabiximol es de utilidad para disminuir la espasticidad de esclerosis múltiple, en línea con el informe de la Academia Americana del 2017. Y también se ha dicho que el THC, que es el tetrahidrocannabinol, es de utilidad para evitar las náuseas y vómitos, para evitar el dolor y la espasticidad de la esclerosis múltiple y como estimulante del apetito. O sea, tal cual en línea con los reportes que revisábamos en la segunda diapositiva que están acá, ¿ya? O sea, muy en línea la OMS con los reportes de científicos más o menos independientes. En conclusión, y como para ir cerrando esta breve presentación, me gustaría señalar que hay suficiente evidencia para el uso medicinal de cannabis y derivados en dolor crónico, espasticidad asociada a esclerosis múltiple, náuseas y vómito asociadas a quimioterapia. Aquí la palabra clave es suficiente, porque me refiero a suficiente a los mismos estándares de estudios doble ciego randomizados que se le exigen a los otros fármacos que están en fase 4, es decir, que están comerciándose ya a nivel de la población. Como número 2, que hay evidencia de grado variable para el resto de las condiciones tradicionalmente vinculadas a resultados con tratamientos con cannabinoides. Me refiero a todas las demás enfermedades, desde la epilepsia y el autismo hasta la colitis ulcerosa del primer ministro. Tercero, que existe una controversia, y aquí yo pongo a mis colegas chilenos de epistemónicos, que son quienes han señalado que la cannabis no tiene indicaciones médicas reconocidas y que sus efectos adversos son mucho mayores a sus beneficios. Y estos señores son representantes de la base Cochrane aquí en Chile y en Latinoamérica, y yo he tenido conversaciones con ellos, que aquí, bueno, como estamos en familia, yo les puedo contar que yo he conversado con ellos y ellos me han dicho que ellos quieren llegar a las Naciones Unidas para obligar a la Organización Mundial de la Salud a retractarse de sus recomendaciones. Así que ojo con estas personas, porque realmente hay una reacción académica muy interesante que tiene que ver con este problema epistemológico, como ellos mismos de alguna manera lo acusan, de comprender la cannabis como una planta, que ellos mismos la han comparado incluso con fumar opio, que no tiene una
un desarrollo académico lógico con los avances que nos va a mostrar el doctor Mejulan mañana. Y número 4, que los países que han avanzado en regulaciones no solo lo han hecho desde la evidencia científica positivista, me refiero a estos estudios doble ciego randomizados, sino también desde los derechos de las personas. Porque ya está bueno ya que nos saquemos esas máscaras de hipocresía. Todos sabemos que los fármacos que están conversándose y negociándose en las agencias reguladoras también tienen muchos aspectos políticos. Nadie le va a negar a una niñita como Charlotte, por ejemplo, Fiji, que consuma su planta, porque le hace bien. Y ahí no hay ningún estudio científico que valga, ¿ya? Y lo mismo está pasando en Argentina, en Chile y en otros países. Es decir, también los médicos ahí tenemos que desarrollar un instinto político que nos permita operar en esa otra dimensión del trabajo que no estamos acostumbrados, que es la política y la salud pública. Las disquisiciones adicionales desde esta óptica de la salud pública que tienen que ver con todo lo que estamos conversando son estas. El acceso, porque al final es un problema de acceso, si le vamos a permitir o no a los pacientes acceder a un tratamiento para mejorar su calidad de vida de manera positiva y de la manera como lo recomienda la OMS y la Carta de los Derechos Humanos, que la Carta de los Derechos Humanos de 1948 habla del mayor nivel disponible de salud, ¿ya? Entonces, si las convenciones de 1961 y las leyes locales lo permiten, bueno, pues entonces tenemos que avanzar hacia eso. Y si no lo permiten, tenemos que avanzar hacia modificar esas leyes locales, porque en la Convención del 61 se señala claramente que está permitido el uso para fines científicos y medicinales. Y sobre todo se resalta el concepto de su uso para mitigar el dolor humano, ¿ya? Respecto a la calidad y seguridad, que es un tema que seguramente se va a discutir también profundamente el día de mañana con la doctora Peirauve, respecto a los preparados farmacológicos, o ¿qué vamos a permitir? Vamos a permitir los preparados farmacológicos de la industria, por ejemplo, que se produce aquí en Chile, o se va a permitir que la persona tenga sus plantitas artesanales con sus cogollos, sus plantitas, sus 6 plantitas, sus 8 plantitas, sus 4 plantitas. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Y tiene que ver con el acceso, porque mientras el acceso, la regulación del acceso no esté diseñado para que hayan preparados farmacológicos, la gente tiene que acceder de alguna manera, tiene su derecho a acceder. Y aquí aparecen las barreras de acceso del regulador, que no está entendiendo este problema desde una lógica de los derechos, sino desde una lógica de las restricciones científicas para obtener resultados de buena calidad. Y por eso que aparecen los cultivos personales y colectivos. Por lo menos en mi país ha sido ese el camino, a diferencia de Uruguay, donde hay una lógica más bien del combate del delito. Entonces el rol regulador del Estado está en falta. Está en falta y está en falta no ahora, sino desde 1996, por lo menos, que se sabe que California está permitiendo el uso para fines medicinales de esto. California, 1996. Y si vamos más atrás en las presentaciones históricas, podemos encontrar antecedentes de su uso desde el siglo XIX por parte de médicos. Y finalmente las perspectivas de las recomendaciones de lo que va a pasar en Viena de la OMS en CND. ¿Qué va a pasar en Viena en diciembre? ¿Se va a votar o este higienismo que está resurgiendo desde el COVID-19 nos va a impedir que se realicen las votaciones? Los países se van a poner de acuerdo, los países que están en contra, Estados Unidos, Rusia, China, ¿van a permitir que la cannabis se reclasifique en una lista de menor control? Y para finalizar, no sé si se ve bien esto, pero también hicimos un esfuerzo nosotros de tener aquí una pequeña cuadro resumen regulatorio de lo que es la legislación en la región. No voy a entrar en detalles de lo que ya vio el abogado, pero quería ver que, por ejemplo, en qué países está permitido y si está permitido como fármaco o fitofármaco. En Argentina aparentemente está permitido como fármaco o fitofármaco. En Brasil solamente como fármaco. En Colombia como fitofármaco y también como preparaciones magistrales, que es una salida bien, bien inteligente ahí de los colombianos. En Chile están permitidos ambos, es decir, uno puede traer las dos cosas. En Ecuador están despenalizados ambos, según informan los amigos de allá.
igual que en México. En Panamá se está determinando en estos minutos, se está discutiendo la reglamentación, y en Perú y en Uruguay ambos. Respecto a los cultivos colectivos y personales, también es interesante notar que en Argentina está penalizado. En Brasil, solamente si hay dolencias como la depresión, la epilepsia refractaria y el dolor crónico, se permite el cultivo personal, y los cultivos colectivos más o menos parecidos. En Colombia sí, cultivos personales, pero para uso adulto, y no están permitidos los cultivos colectivos, ¿ya? En Chile están despenalizados ambos, pero no están legalizados, que hay una pequeña diferencia ahí semántica. Legalizado significa que es legal por la ley, que está reconocido, y despenalizado significa que el regulador, el gobierno en este caso, se hace el tonto un poco y como que no quiere mirar que hay delito y no lo va a considerar delito, digamos, por razones políticas, ¿ya? En Ecuador está en proceso de normativa y está penalizado el cultivo personal. En México no están contemplados para uso medicinal. Ahí López Obrador retrocedió de la primera mirada que tuvo sobre el tema, probablemente debido a las presiones de los grupos religiosos que están apoyando su gobierno ahora. En Panamá y en Perú están penalizados. En cambio en Uruguay está permitido, pero también por razones similares a las de Colombia, ¿ya? Y la importación de medicamentos está permitido en casi todos los países. Esto es importar medicamentos de otros países, excepto en Ecuador, que está en proceso de normativa. ¿Ya? No los voy a meter en más detalles, pero espero que se pueda compartir la diapositiva para que la puedan estudiar ahí los más interesados. Bueno, les agradezco mucho su atención, a los organizadores, gracias por el esfuerzo. Aquí estamos desde Latinoamérica Reforma. Me despido con un gran gusto de todos ustedes.